Hoy vamos a tener el siguiente tema, que es demografía. Las generalidades de lo que es demografía. ¿Ok? ¿Ya? Esto automáticamente a la cabeza te tiene que venir una idea. ¿Cuál? Población. Demografía, población. Esa es la idea que debe venir a tu cabeza. ¿Está bien? Y entonces, sabiendo eso, pasamos a lo siguiente. A ver, ¿qué me dice aquí? Origen, concepto, tipos. Origen, concepto, tipos. Y a ver, dice, ¿no? Demografía. Demografía. Proviene de dos voces griegas. Demos, o también puede ser demo, que significa pueblo. ¿Me entiendes? Por eso ahí venía, ¿te acuerdas? Democracia también, demo. Por eso yo te he dicho, raíces griegas y romanas, estudiándolas, sé el significado de muchísimas palabras. Entonces, demos, que significa pueblo, y grafía, que significa descripción, estudio. Entonces, es la descripción del pueblo, es el estudio del pueblo, es el estudio de la población. Eso es demografía a nivel etimológico, a nivel de significado etimológico, ¿ya? A nivel de significado etimológico. ¿Está bien? Listo. Ahora, ¿qué es científicamente? ¿No? Porque ese es de manera etimológica según el significado de sus componentes. La demografía es la ciencia social, ¿ya? Primer punto, ciencia social que estudia la dinámica poblacional. ¿Cómo se mueve la población? Dinámica poblacional, ¿ya? De un estado a través de diversos indicadores demográficos. A través de diversos indicadores demográficos. No hay unos indicadores demográficos. Tú puedes tomar en cuenta varios indicadores demográficos. En otras palabras, varias formas de ver cómo se mueve la población. Lo puedes ver, por ejemplo, por cantidad de nacimientos, por cantidad de muertos, por edades, por si trabajan o no trabajan. O sea, tú tienes una forma diversa de poder estudiar científicamente a la población. ¿Está bien? Científicamente a la población. ¿Ok? Por ejemplo, algo así concreto. Si tú estás en un distrito de Lima y sabes el rango de edad de tu población, entonces en ese distrito de Lima tienes que poner, ¿qué cosa? Un negocio de acuerdo a ese rango de población. Si tu rango de población es superior, por ejemplo, a los 40, 45 años, porque hay distritos de Lima que tienen más gente adulta que joven, ¿no? O en todo caso, en porcentajes. Entonces no vas a poner ahí discotecas, por ejemplo. No sería lógico. Entonces, esa información es relevante. Esa información es relevante, ¿no? ¿Y de dónde sacas esa información? Oficialmente se saca de los censos. Oficialmente se saca de los censos. Pero uno también puede hacerlo a través de encuestas. ¿Ok? Entonces, conocer una población es sumamente necesario. Sumamente necesario. ¿Ya? Ahora, tipos de demografía. Demografía dinámica. Dinámica. ¿Ya? Consiste en el estudio de las poblaciones humanas teniendo en cuenta su evolución en el transcurso del tiempo, históricamente, así como los mecanismos que intervienen para la modificación de su dimensión, estructura y distribución geográfica. O sea, esto es a través de la historia. Esto es un estudio de proceso. ¿Me entiendes?
cómo se ha modificado su dimensión, o sea, su cantidad, su estructura, si son mayores o menores, su distribución geográfica, si es rural, si es urbana. Todo eso está dentro de la demografía dinámica. ¿Me entiendes? Se dice que al momento que llegaron los españoles, aquí en el Tahuantinsuyo había 1.000.000 de habitantes. 1.000.000 de habitantes. Indígenas, por cierto. Indígenas. ¿No? Luego, ¿qué cosa? Los indígenas comenzaron a desaparecer. Enfermedades, explotación en la mina minera, pero también otros factores hicieron que no solamente la muerte sea un motivo de desaparición del sector indígena, sino que también se mezclaron. Y al mezclarse ya no son indígenas. Comienzan a ser mestizos. ¿Me entiendes? Entonces, esa forma, cómo se va generando, se va organizando la sociedad, es demografía dinámica. ¿Por qué la gente vino en los años 50 a Lima y a las principales capitales de la costa, de las ciudades de la costa? ¿Por qué? A buscar mejores condiciones de vida. Migraron un montón. Se les llamó el Huayco andino. Y agarras, encuentras otros datos. ¿Y por qué? En la década del 80 también. ¿Por qué en el 80? Ah, ¿será por lo mismo? ¿Estarán buscando mejores condiciones de vida también? ¿Mm? Y entonces, uno dice, no, pues en el 80 fue por el terrorismo. Por el terrorismo. Entonces, tienes migración en los 50, tienes migración en los 80, pero los motivos no son los mismos. ¿Me entiendes? Eso es dinámica. Ahora, por aquí es la demografía estática, la demografía de corte. ¿Cómo que de corte, profesor? O sea, es sacar la información en un momento adecuado, en un momento puntual. Dice, se encarga de estudiar las poblaciones humanas dentro de un determinado tiempo, por eso dice, dentro de un determinado tiempo, ¿ya? Y se estudia desde varios enfoques. Por ejemplo, dimensión, la cantidad, territorio, donde están establecidos, y su estructura. O sea, en un momento adecuado, en un momento determinado, yo tengo que estudiar a esa población. Y esa población, ¿no? Que va a ser estudiada en ese momento, en ese instante, en ese lapso, tengo que saber, pues, componentes como, por ejemplo, edad, sexo, estado civil, nacionalidad, idioma, nivel de instrucción, nivel económico. A eso se refiere. Es un momento adecuado. ¿Entiendes? Mientras que la dinámica es un proceso, la estática es en un momento o tiempo adecuado. ¿Ok? Eso es lo que yo debo saber también, por si acaso. Listo. ¿No? Es como si yo hiciera cortes en Lima. O sea, cortes en el sentido de saber toda esa información de ahí para saber cuántos votantes hay, porque tengo que saber la edad. ¿Cuántos son varones? ¿Cuántos son mujeres? Tengo que saber eso también. ¿Ok? ¿Cuántos tienen nivel de instrucción? Para que de esa manera yo sepa cómo interactuar con ellos. ¿Me entiendes? Tengo que saber cómo interactuar con ellos. Eso también, ténganlo en cuenta. Ahora, ¿cuáles son los indicadores demográficos? Lo que te venía diciendo, pues, que son todas las formas como yo puedo entender y estudiar a una población, ¿no? Sacar información de una población. Por ejemplo, uno puede saber la población absoluta. ¿Me entiendes? La población absoluta. Cuando me digan población absoluta, ¿qué dice?
número total de la población existente en un territorio determinado, distrito, provincia, país, continente. O sea, número total de la población. Esa es población absoluta. ¿Me entiendes? O sea, es un dato relevante en un momento adecuado. Yo puedo decir, hay 32 millones de peruanos, 758.762. Pero ya nacieron pues más. ¿Que voy a ir aumentando eso? No, mi cifra es esa. Cuando haga el siguiente corte, o sea, el siguiente censo, voy a saber nuevamente cuál es mi población absoluta. ¿Me entiendes? Y lo otro que hago para saber cómo va año a año es simplemente proyecciones, nada más. No es algo científico. Entonces, la población absoluta es la población total, el número total de pobladores en un determinado tiempo y en un determinado lugar. ¿Está bien? Por ejemplo, San Juan de Lurigancho, en promedio, ¿cuántos tiene de población absoluta? Cerca de 1.200.000 personas. 1.200.000 personas. Imagínate. Población relativa. A ver, población relativa. ¿A qué hace referencia esto? Llamada densidad poblacional. ¿Qué es la densidad poblacional? Es el número de habitantes por kilómetro cuadrado. Número de habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Entiendes? Número de habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Cuántos viven? ¿Cuántas personas viven en un kilómetro cuadrado? Si viven muchos, yo puedo decir que esa población es muy densa. O sea, hay muchos en muy poco espacio. A eso se refiere con densidad. Eso lo tienen sobre todo las ciudades de la costa, donde la densidad es muy alta. O por ejemplo el centro de Lima, el centro de Miraflores, donde también su densidad es muy alta. ¿Por qué su densidad es muy alta? Dice número de habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Hay qué cosa? Edificios que están en un kilómetro cuadrado. ¿Y cuántas familias viven en ese edificio? Esa es una densidad mayor a la de nuestros barrios, que tiene qué cosa, en un kilómetro cuadrado, casas de qué cosa, casas de 2 pisos, 3 pisos puede ser, un piso, y donde en cada casa puede vivir qué cosa, 2 familias, 3, pero en un edificio de 15 pisos a 2 departamentos, solamente en ese edificio están viviendo ya cerca de 30 familias. Entonces, por lógica, la densidad sería más alta donde hay más edificios, ¿sí o no? Por lógica, porque va a haber mayor cantidad de familias. Así es, esa es población relativa, densidad poblacional. Tasa bruta de natalidad. La tasa bruta de natalidad es el número de nacimientos ocurridos en un año por cada 1.000 habitantes. ¿Cuántos nacen en un año por cada 1.000 habitantes? ¿Cuántos nacen por cada 1.000? ¿Ah? ¿Cuántos nacen por cada 1.000? Por si acaso. Por cada 1.000. Y ahí estamos, ¿qué cosa? En promedio estamos en cerca de 100 personas. Más de 100 personas por cada 1.000 en un año. Tasa bruta de natalidad. Tasa bruta de mortalidad. Es al revés. Número de defunciones ocurridas en un año por cada 1.000 habitantes. Número de muertos por cada 1.000 habitantes. Lo lamentable es, ¿qué cosa? Es que esta información ha aumentado tremendamente por el hecho de la pandemia. Por eso dicen, pues, nosotros en promedio sabemos cuál es la tasa de bruta de natalidad en cada año. Del 2016, 2017, 2018, sabemos cuál es el promedio y cuánto va avanzando de año a año. Del 16 al 17, ¿cuánto avanzó? Del 17 al 18, ¿cuánto avanzó? Del 18 al 19, ¿cuánto avanzó? Del 19 al 20, ¿cuánto avanzó? Ahí hay un promedio, ¿sí o no? De cómo va
la tasa bruta de mortalidad, pero del 20 al 21 no va a ser la misma. Tiene que haber aumentado tremendamente. ¿Entiendes? Aumenta la tasa bruta de mortalidad. Tasa bruta de fecundidad. Número promedio de hijos por mujer durante su periodo reproductivo. ¿Cuál es el promedio de hijos por mujer durante su periodo reproductivo? ¿Ok? O sea, ¿y cuál es el corte que se hace de 40 a 49 años? Promedio de hijos de mujer durante su periodo reproductivo. ¿Me entiendes? ¿Cuántos hijos ha tenido? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Ok? ¿Ya? En el Perú, ¿no? Antes era más esta tasa bruta de fecundidad. ¿Ya? Ahora un poco que se ha calmado esa tasa bruta de fecundidad, ¿no? Si no, saca tu cuenta solamente con tus tíos, primos y demás, ¿no? ¿Cuántos son? Tasa bruta de reproducción. Esta no es muy conocida. No es muy conocida. Número de hijos por mujer al final de su periodo reproductivo. O sea, cuando ya no tienen hijos. Tasa bruta de crecimiento poblacional. Incremento real de la población transcurrido en un año. O sea, cuánta gente aumentó de año a año. ¿Me entiendes? Para eso tienes que hacer la diferencia entre los nacidos y los muertos. Esto es lo que tienes que hacer. Aquí lo dice. Entre los nacidos y muertos. Tasa bruta de natalidad y tasa bruta de mortalidad. ¿Cuántos murieron y cuántos nacieron? Eso te va a generar la tasa bruta de crecimiento poblacional. Tasa de morbilidad. Este porcentaje de acá, ¿de qué es, profesor? Morbilidad. Establece el grado de enfermedades que padeció determinada población. Enfermedades. Morbilidad. ¿Ok? Morbilidad. Muertos, ¿ya? Muertos si es que tuvieron, ¿qué cosa? Determinada población. No solamente muertos, ¿ah? Sino también los que han sido, ¿cómo se dice? Infectados por esa enfermedad. No, padecido la enfermedad. No necesariamente muertos. ¿Ya? Tasa de morbilidad. Tiene que ver con las enfermedades. Otro indicador más. La esperanza de vida al nacer. Esto sí nos interesa a todo el mundo, ¿no? La esperanza de vida al nacer. Número promedio de años que le espera vivir a un recién nacido. ¿Entiendes? La esperanza de vida. ¿Entiendes? La esperanza de vida. ¿Ya? ¿Quién vive más en el Perú? Por promedio, más vive la mujer. ¿Ok? Más vive la mujer. Por promedio. ¿Y cuál es el promedio de vida que todos llegamos? Cerca de 75 años. El promedio. ¿Entiendes? Es la lógica. No quiere decir que ahorita me digan, no, pero mi abuelito vivió hasta los 88 y mi abuelita tiene 99, profesor. El promedio. Población estacionaria, otro término o otro indicador no muy conocido. Se refiere a que no existe un incremento real de la población, pues para ello las tasas de natalidad y mortalidad tendrían que ser equivalentes. Traducción: la misma cantidad de nacidos y la misma cantidad de muertos. Punto. Población estacionaria. ¿Me entiendes? Misma cantidad de nacidos, misma cantidad de muertos. Población estacionaria. Así que ahí también no hay problema, ¿ya? ¿Ya? ¿Cómo lo pongo acá? Tasas de natalidad y mortalidad equivalentes, iguales. Índice de dependencia. ¿Qué cosa es esto? Porcentaje de personas menores de 15 y mayores de 64 que dependen de la población económicamente activa. O sea, ¿cuánta gente hay menos de 15 y más de 64 que no producen, sino que dependen de la población económicamente activa? Dependen de la población económicamente activa. Así es. ¿Ya? Índice de dependencia. Tampoco no es muy conocido. ¿Ya? Listo.
Listo. Profesor, ¿por qué 64 años y no otra fecha? ¿Por qué no otra edad? Ah, ya, porque aquí a los 65 entras a jubilación, no te olvides. Y ya jubilación es que eres dependiente. ¿Y por qué 15 años, profesor? Porque 15 años ya puedes formalmente ser admitido como trabajador. Claro que con permiso de tus padres, pero ya puedes mantenerte autónomamente. ¿Y qué es esto, profesor? Acá, otro indicador, población económicamente activa, la PEA, población económicamente activa. Son aquellas personas comprendidas entre 15 y 64 años, por eso te decía que pueden trabajar, pues, que se encuentran en condiciones de trabajar. ¿Me entiendes? O sea, tú, por ejemplo, que estás en 15 años, tú legalmente sí puedes trabajar con permiso de tus padres. Sí puedes trabajar. ¿Ok? ¿Ya? Cosa que se debería hacer si es que tu trabajo como estudiante no es a alto nivel. Cosa que se debería hacer. Ahora, dentro de la PEA, población económicamente activa, está la gente empleada, o sea, la que tiene empleo formal, ¿no? La que está con todas las de la ley, ¿ya? Desempleada, los que no tienen trabajo, y subempleada, cuando tú te la buscas, cuando tú creas tu empleo. ¿Entiendes? Acá está, por ejemplo, los que dicen soy emprendedor, ya, ellos son subempleados, porque están generando lo suyo. ¿Entiendes? Subempleados. De esa manera es. Entonces, esa es la población económicamente activa. Y por si acaso, 15, 64 años. Profesor, mi abuelita tiene 68 y sigue trabajando todavía. Ya, está bien, son casos excepcionales. Y se le toma en cuenta dentro de la PEA, escúchame bien, ¿ah? Esa puede ser pregunta. ¿Se le toma en cuenta dentro de la PEA? No, no, no se le toma en cuenta. Tiene que ser 15, 64 años para que tomen en cuenta de la PEA. Estructura poblacional, análisis demográfico, teniendo en cuenta la fecundidad y mortalidad. ¿Ok? Se pueden considerar diversos criterios como edad, sexo, ocupación, etc. ¿Ok? Es cuando veas este tipo de pirámides. Por lo general siempre se hace cuántos varones, cuántas mujeres, no hay. Pirámide de edades. Permite señalar la población por edad y sexo. En un lugar por cada año. ¿Ya? Eso es gráfico según edad y sexo. Lo lógico es que se pongan las edades más pequeñas en la base y las edades más altas en la cúspide. Si tú ves una pirámide de este tipo, quiere decir ¿qué cosa? Quiere decir que hay más gente joven que adulta. Si ves una pirámide así, ¿no? No, en este caso serían niños que adultos. En esta de aquí es más gente adolescente. Bueno, dependiendo acá qué dice, porque no se ve bien. Pero el promedio de edad aquí. O sea, todo depende de la edad. Ahí está, mira. Es 40, 44, 38, 34. Quiere decir gente más adulta ahí. Gente más adulta. ¿Me entiendes? Es gente más adulta. Hay jóvenes también, ¿no? Hay niños también. Lo que hay es menos gente aquí, ¿no? Que está ya en la tercera edad. Esa sería la diferencia. O sea, leer una pirámide es fácil porque mucho va a depender de cómo es la pirámide. Por ejemplo, en Europa, en algunos países de Europa, la pirámide, por si acaso, es así. La pirámide es así, por si acaso. Parte de acá y se abre aquí. Parte de acá y se abre aquí. Cuando vean una pirámide así, quiere decir que hay más gente adulta que joven. Y eso claramente tú te puedes dar cuenta acá. Si es que has salido o sales o recuerdas tus salidas,
Cuando vas por la calle, comienzas a mirar a las personas y más ves gente joven. Pero si tú te vas por Pueblo Libre, por Magdalena, tú caminas por la calle una tarde y más te vas a cruzar con gente adulta. ¿Entiendes? Si tú vas por Europa y vas por las calles, más te vas a juntar o vas a cruzar, discúlpame, con gente adulta. Europa tiene ese tipo de pirámides. Hay gente sobre todo adulta. ¿Me entiendes? Sobre todo adulta. Eso es lo que vamos a tener por si acaso. Y este último cuadro solamente lo puse como dato para tomar en cuenta porque tienes que estar al día en esta información, como se dice, ¿no? Países más poblados, China, India, Estados Unidos. Menos poblados, Santa Sede, Nauru, una isla del Océano Pacífico. Y la Santa Sede se refiere al Vaticano. El país más denso, o sea, mucha gente, poco territorio, Mónaco. País menos denso, o sea, Mongolia, o sea, poca gente en mucho territorio. País con mayor esperanza de vida, o sea, ¿dónde viven más? En Japón. ¿Y dónde viven menos? En Chad, en África. 48 años a 69 años. De esa manera es. Entonces, estas son características generales en el mundo que también debes tener como dato. ¿Ok? Bien, chicos, eso sería en cuanto al tema de demografía y sus generalidades.